El pasaje de hoy es 1 Pedro 3, versículos 8 al 14. Leamos juntos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal, y haga el bien, busque la paz, y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Amén. ¿Alguna vez, al vivir como cristianos, ustedes han sufrido alguna injusticia o han recibido críticas sin motivo por parte de la gente del mundo? Cuando actuamos con honestidad, escogemos la justicia y hacemos lo mejor fielmente, pero lo que vuelve a nosotros es crítica o difamación. En nuestro corazón terminamos haciendo esta pregunta: Dios, ¿por qué me sucede esto a mí, que intento vivir de una manera buena y por la fe? ¿Por qué, en realidad, tengo que enfrentar algo así? En el pasaje de hoy, el apóstol Pedro parece estar respondiendo a los santos que están delante de esta clase de angustia, que aparece en la realidad de la fe. Los destinatarios de 1 Pedro eran convertidos gentiles dispersos por toda la región de Asia Menor. En la sociedad romana de aquel tiempo, estas personas eran consideradas como extranjeros y residentes temporales. Solo por creer en Jesucristo, no solamente eran rechazados por amigos, compañeros y parientes, sino que también tenían que soportar frialdad social y discriminación. Las personas puestas en medio de la persecución dentro de las relaciones cercanas, y dentro de todas las relaciones sociales, eran los cristianos de aquel tiempo. Históricamente, además, ese era el momento en que se acercaba la severa persecución del emperador Nerón en Roma. El ambiente de la época era inquietante para los cristianos. En ese momento, el apóstol Pedro escribió esta carta para consolar a los santos que temblaban de miedo en medio del sufrimiento y para darles esperanza. El pasaje que leímos hoy revela la actitud relacional y la identidad espiritual que los santos que sufren deben asumir en el mundo. Es decir, el pasaje de hoy responde a estas preguntas. ¿Cómo debemos vivir cuando sufrimos? ¿Y quién soy yo cuando estoy sufriendo? Para respaldar su enseñanza, el apóstol Pedro trae las palabras del Salmo 34, a partir del versículo 10. El Salmo 34 es un salmo de David. Es el salmo que David escribió cuando huyó a Gat y fingió estar loco. Fue un tiempo en que David realmente estaba padeciendo un sufrimiento por causa de la justicia. Él derribó a Goliat. Salvó a la nación. Pero Saúl lanzó una lanza contra el héroe que había salvado a la nación, tratando de matarlo. Quiso matar al héroe que había rescatado al país. David hizo lo justo, pero tuvo que huir en medio del sufrimiento, y en la tierra enemiga tuvo que ser tratado como un loco. La situación de David fue realmente una realidad de sufrimiento por causa de la justicia. Pedro está trayendo ahora esa palabra al presente. Hay dos razones por las que el apóstol Pedro no termina simplemente con un consuelo como «tengan ánimo, Dios los guardará», sino que trae las palabras del Salmo. La primera razón es revelar la promesa de Dios, que cuida de los justos que sufren. Pedro les dice que no desesperen solo porque existe la realidad del sufrimiento. Él entrega a los santos que sufren la misma palabra de la promesa de Dios, cómo Dios actúa en medio del sufrimiento del justo, qué promesa les da y qué consuelo recibió David cuando oró delante de él. Y la otra razón es esta, la base para decir, en medio de este sufrimiento, tengan ánimo, no es una opinión personal de Pedro. Él está dejando claro que Dios mismo los está consolando ahora, Dios mismo los está animando ahora, Dios mismo los está fortaleciendo ahora. Mi sincero deseo es que, al meditar en esta palabra de 1 Pedro, todos los que están pasando por sufrimientos en la vida de fe y por tiempos de dolor, puedan escuchar la voz de Dios. Veamos con un poco más de detalle
El contenido del pasaje de hoy. En el versículo 8, Pedro primero enumera 5 virtudes interiores que los santos deben tener para vencer el sufrimiento: unidad de mente, compasión, amor fraternal, misericordia y humildad. Por un lado, estas 5 virtudes pueden parecer el resultado de una formación moral humana básica. Pero Pedro no las enumera simplemente para enseñar que debemos poseer esas virtudes humanas. Estas son frutos espirituales que Dios hace brotar al llamar a los santos a ser iglesia y al preservar la comunidad, que es el cuerpo de la iglesia. Dicho de otro modo, estas 5 virtudes son el carácter cristiano, el carácter espiritual, que los santos y los cristianos deben llevar. Cuando los santos que sufren se compadecen de las heridas unos de otros y se humillan, entonces la iglesia finalmente puede llegar a ser un santo lugar de descanso, que no se derrumba ni siquiera en medio de la fuerte persecución del mundo. De hecho, cuando pensamos en la razón por la que la iglesia de hoy está perdiendo fuerza, quizás sea porque estas virtudes están desapareciendo de la iglesia. La iglesia que debería estar unida se vuelve discordante y se divide. La iglesia que debería compadecerse levanta muros altos. La iglesia que debería hacerse humilde intenta levantarse más alto. Por eso, tal vez la iglesia como cuerpo de Cristo, de la que habla la Biblia, se está debilitando cada vez más. Cuando la iglesia, en medio de la persecución y el sufrimiento externos, busca mantenerse correctamente como iglesia, puede vencer ese sufrimiento y encontrarse con el misterio lleno de gracia que está más allá del sufrimiento. Esto no es solo una exhortación dirigida a la comunidad, también es una exhortación de Dios dirigida a mí mismo, a quien Dios llama a ser iglesia. Antes de enfrentarnos al sufrimiento y meditar sobre el sufrimiento mismo, si no meditamos primero en el carácter de Cristo y en lo que significa ser cristianos, no podremos mantenernos firmes delante del sufrimiento. Primero necesitamos afirmar nuestro corazón y nuestra vida delante de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 6 que tomemos toda la armadura de Dios, ¿verdad? Porque el lugar donde vivimos es una guerra espiritual. Por lo tanto, en medio del sufrimiento y de los muchos desafíos de la vida, lo primero que debemos hacer es estar firmes y rectos delante de Dios. Ahora el apóstol Pedro está ayudando a la iglesia a aferrarse de nuevo a las preciosas virtudes espirituales que la iglesia y sus santos deben poseer. Por medio de esto, los guía para que puedan vencer la realidad del sufrimiento. Y la palabra del versículo 9 habla a los santos que están en sufrimiento de una práctica de fe verdaderamente sorprendente. Lo dice de manera muy concreta. Leamos juntos el versículo 9 del pasaje de hoy. Es el versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. La palabra del versículo 9 es un mandato que invierte por completo la lógica de venganza del mundo. No devuelvan mal por mal, sino más bien bendigan. Si miramos el Antiguo Testamento, encontramos lo que se llama la ley del talión. Ojo por ojo, mano por mano, oído por oído. Si alguien dañaba alguna parte de otra persona, hacerle el mismo daño era considerado justo. Si lo pensamos, eso es una forma simple de justicia. Como dañaste lo mío, dañar también lo tuyo parecía ser lo mismo. En aquel tiempo, eso era equidad, justicia y rectitud. Pero después de la venida de Jesús, todo cambia por completo. No devuelvan mal por mal. No devuelvan de la misma manera lo que recibieron. Al contrario, bendigan. Esto realmente no es fácil de entender, y vivir así también es difícil. ¿Cuál es la razón paradójica por la que el santo, en medio del sufrimiento, debe bendecir en vez de vengarse? ¿Por qué se da a los santos una exhortación que parece casi imposible de aceptar? La razón está escrita en la segunda mitad del versículo 9. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hay una frase que dice que la vida de sufrimiento no es nuestro destino, sino nuestro llamado. El domingo pasado, al compartir la palabra del Señor, también meditamos juntos en esto. El sufrimiento es hermoso, el sufrimiento es gracia. ¿Sabrán esto las personas que no creen en Dios? ¿Lo sabrán las personas que no aman a Dios?
Solo quienes creen en Dios y aman a Dios saben que la realidad del sufrimiento es también la realidad de la gracia, que más allá del sufrimiento visible a nuestros ojos, está escondida la gracia de Dios, y que allí está escondida una maravillosa bendición de Dios que este mundo no puede llenar. ¿Lo sabrán ellos? No podrían saberlo en absoluto. Decir que fuimos llamados por causa del sufrimiento significa que estoy aquí ahora para encontrar la gracia de Dios por medio del sufrimiento, y también para que Dios me establezca como alguien que lleva bendición, de modo que esa bendición fluya por medio de mí. Nuestra identidad espiritual como quienes sufren es que somos personas que transmiten bendición. Y para que yo llegue a ser alguien que transmite bendición, Dios me ha hecho una persona de bendición. Cuando pensamos en la cruz de Jesucristo, esto se vuelve muy claro. Jesús sufrió. Murió en la cruz sin pecado alguno. Eso es verdaderamente el sufrimiento del justo. Pero ese sufrimiento no fue para sí mismo. Fue sufrimiento para salvarme a mí y para salvarnos a nosotros. Él vino a esta tierra como aquel que trae la bendición. Lo confesamos en el himno, ¿no es así? Ven, fuente de toda bendición. Es Jesús. Jesús es la fuente de la bendición. Él es aquel que trae la bendición. Por medio de Él, todos nosotros los que creemos en Él, hemos llegado a ser hijos de bendición. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Somos personas de bendición. El cristiano es quien conoce la gracia por medio del sufrimiento y quien puede revelar a Dios por medio del sufrimiento. Por eso, en la realidad del sufrimiento que ahora enfrentamos, en la realidad del dolor que ahora enfrentamos, debemos más bien bendecir y caminar como personas de bendición, de una manera digna de esa identidad. No es fácil. En ningún lugar la Biblia dice que sea fácil. Jesús también dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No dijo que no habría persecución. Y dijo que de ellos es el reino de los cielos. Él nos dio la esperanza del reino de los cielos. Amados hermanos y hermanas, no somos personas que miran solo el hoy y viven como si el hoy fuera todo. Estamos viviendo el hoy, pero somos un pueblo que lleva en su corazón el reino de Dios que se acerca a nosotros mañana. Por eso, porque conocemos el mañana, que no podemos comprender plenamente, el mañana del cual aún así estamos seguros, y ese santo reino, somos personas de bendición en medio de este mundo donde hoy abundan el sufrimiento y el dolor. Por lo tanto, con cada persona que encontramos y con cada persona que camina con nosotros, no debemos pagar con mal, sino bendecir. Creo que eso es sufrir por causa de la justicia, y esa es la vida cristiana que asume la identidad espiritual por la cual Dios me llamó al sufrimiento. Hoy, en medio de los sufrimientos, preocupaciones y dolores que enfrentamos de muchas formas, recordemos el llamado de Dios y vivamos una vida santa que deja fluir esa gracia. Los bendigo en el nombre del Señor.